Buenas gente, en este video vamos a estar reaccionando a los animatrónicos más abandonados, más perturbadores de nuestro queridísimo amigo Walt el Pato. Así que sin más decir, vamos a esperar, denle like a este video, aprovechemos y espero tengan algo de comer. Yo en mi caso tengo unas fresitas, así que vamos a ver esto, que es un caso que a mí me encanta bastante. Abandonados. Country Critter Jamboree. Esta historia es tan fascinante como inquietante. Tiene un poco de todo: misterio, vandalismo y el inesperado hallazgo de animatrónicos abandonados en la cima de una montaña remota. Pero antes de entrar en detalles, conozcamos a estos animatrónicos. Los años 80 y 90 fueron la época dorada de los animatrónicos. No solo marcaron al cine, sino que también dieron vida a bandas icónicas como Chuck E. Cheese Pizza y la Roca Fire Explosion de Showbiz Pizza. En ese mismo periodo surgieron otras compañías como Creative Presentations. Fundada en 1980 por Jim Bullard, esta empresa creó varios espectáculos como Apeology, Of Wire and the Boys y Patty and Mortimer. También produjeron animatrónicos de personajes famosos como los Looney Tunes e incluso uno para Little Caesars. Pero sin duda una de las bandas más memorables fue la Country Critter Jamboree. Este show comenzó bajo el nombre de Country Critter Revue, pero luego fue expandido. La banda estaba compuesta por 10 animatrónicos inspirados en el Country Bear Jamboree de Disney. El elenco incluía a Bob Wire el coyote, Tommy Traildust el toro, In Albion, no matter where you go or what you do, your mount will accompany you on your journey. Lester la mula, Butch la gallina de Traildust, Oakley el Jansley, también conocidos como The Boys, Wild Bill Hiccup, un chimpancé sheriff, Barry Manilow, un juego de palabras como Barry Manilow, y Dolly Parker, una parodia de Dolly Parton. Esta banda fue muy conocida en dos ubicaciones: Robot World de Tommy Bartlett y Ghost Town Village, en Maggie Valley, Carolina del Norte. Originalmente conocido como Ghost Town in the Sky, este parque de diversiones estaba ambientado en el viejo oeste y se encontraba en lo alto de una montaña. Fue un éxito en los años 60 y 70, pero en 1973 fue vendido a National Services. Marcando el inicio de su decadencia, el parque comenzó a tener problemas de mantenimiento y administración. Los juegos se descomponían constantemente, la asistencia cayó año tras año, y en 2002, un incidente con el telesilla que dejó varados a los visitantes durante horas fue la gota que derramó el vaso. El parque cerró y quedó completamente abandonado, animatrónicos incluidos. Bro, yo vine a ver un video sobre animatrónicos, no sobre parques, bro. Así que volvemos, por favor. Podemos volver al tema principal. Y aunque hubo intentos de revivirlo a lo largo de los años, hoy en día sigue en un limbo legal. Exploradores urbanos han visitado este parque abandonado y en 2022 comenzaron a circular varios videos. En estas grabaciones se reveló que los animatrónicos seguían ahí, aunque en muy mal estado. En el video de Urbex Mux se podía ver varios animatrónicos estaban casi intactos, incluyendo a Burley, a Dolly Parker, a Wild Bill Hiccup, Tommy Traildust y Lester. El animatrónico de Bob Wire fue encontrado dentro de unas bolsas. Aunque el lugar estaba totalmente abandonado, no se encontraba en condiciones tan terribles como podríamos pensar. Pero tan solo unos meses después, en el video de Corny Fort Horst, los animatrónicos habían sido movidos y estaban gravemente dañados. Burley había desaparecido por completo. Fue impactante ver cómo se habían deteriorado en tan solo 5 meses. Para empeorar las cosas, se reportó que un ex empleado de Chuck E. Cheese Pizza en Pineville ingresó al parque, decapitó varios animatrónicos y robó alguna de sus cabezas y sus cuerpos. Los que quedaron fueron abandonados sin cabeza. En videos más recientes se puede ver que los animatrónicos ya no están en el parque. Es una lástima que no hayan sido subastados antes de acabar así. Sin embargo, hay un rayo de esperanza. Dos personajes, Lester y Bob Wire, probablemente del Robot World de Tommy Bartlett, fueron subastados recientemente y restaurados por un coleccionista. Esta es la triste historia pero fascinante de los animatrónicos del Country Critter Jamboree. A pesar de su trágico destino, aún hay esperanza de que estos personajes tan queridos encuentren un nuevo hogar y sean preservados para futuras generaciones. El trío de los Picapiedra de Bedrock City. Este es otro triste ejemplo de personas que no siguen el lema de la exploración urbana. Deja solo huellas, llévate solo recuerdos. Este parque abandonado fue víctima de quienes no supieron respetar el lugar, y mucho menos a sus animatrónicos.
Hablamos de Bedrock City. Bedrock City era un parque temático y zona de campamento de 25 hectáreas, que abrió sus puertas en 1966 en Custer, Dakota del Sur. El parque contaba con varias tiendas y atracciones. En la entrada había una gran tienda de regalos, un restaurante tipo drive-in que ofrecía pronto. Le doy 4 opciones. Número A, fue abandonado. Número 2, hubo una inundación y destruyó todo el parque. Número 3, ya no queda rastro del parque. Y número 4, se robaron a los animatrónicos. Burgers y una enorme estatua de Dino de 6 metros de altura. También había un tren miniatura estilo 1880 que llevaba a los visitantes a través de una fachada del viejo oeste, cruzando el cañón de los dinosaurios, alrededor del parque y regresando al punto de partida después de pasar por un volcán llamado Mount St. Wilma. El ayuntamiento de Bedrock daba la bienvenida a los visitantes a esta ciudad prehistórica, donde podías explorar las casas de los Picapiedra, los Mármol, el señor Slate y el señor Granite View. Además, había un cine funcional, la logia de los búfalos de agua, una estación de policía, un salón de belleza y todo lo que esperarías encontrar en una versión de la Edad de Piedra. Al estilo de Bedrock, podías ver esculturas, incluso personajes viviendo su día a día. Al final de la calle principal te toparás con Mount Rockmore, una versión del Mount Rushmore pero con los rostros de Pedro, Pablo, Dino y el señor Graniteville. Era un lugar realmente genial. Pero, ¿por qué hablamos hoy de Bedrock City? La respuesta está en el teatro de Playhouse. Verás, al entrar en esta atracción te encontrabas con una banda de animatrónicos tocando en escena. ¿Cuál banda? Bueno, eso dependía de cuándo visitaras. Desde la apertura del parque hasta 1996, los visitantes podían ver al Wildfire Trio, un oso tocando la guitarra, un pájaro que movía la cabeza de un lado a otro y una criatura rosa tocando el teclado. Realmente no tenemos idea de qué animal era este último personaje, así que si tú lo sabes, cuéntanos en los comentarios. Esta banda fue creada por la talentosa Eso mismo, gente, comenten. Sally Corporation, pero en 1996 decidieron crear una banda aún mejor para el parque, y así nació el trío de los Picapiedra. Como verá, la disposición de los personajes es similar a la de Wildfire Trio, pero estos animatrónicos eran mucho más elaborados. Pedro Picapiedra con la guitarra, Vilma en el teclado y Rino tocando el xilófono entre ellos. Puede que no hayan sido los animatrónicos más avanzados del mundo, pero eran geniales para su época. Verlos cantar y tocar sus instrumentos era una experiencia muy divertida, y al público le encantaba ver estos personajes cobrar vida de esta forma tan original. Pero el tiempo pasó, y tristemente el parque cerró 50 años después de su apertura. En 2015, los propietarios decidieron seguir otros caminos en su vida. Además, no lograron llegar a un acuerdo con Warner Bros. Esto sobre ciertas renovaciones que el estudio exigía. Las reparaciones eran demasiado costosas y el parque acabó cerrando sus puertas. Se puso a la venta y fue adquirido por Coaster Hospitality, pero quedó completamente abandonado por un tiempo. Durante este periodo, muchos exploradores urbanos lo visitaron y documentaron cómo el parque lucía en ruinas, esculturas faltantes, áreas vandalizadas y una tristeza generalizada que se sentía en el ambiente. Pero lo peor de todo fue lo que ocurrió con el trío de los Picapiedra. Esta querida banda de animatrónicos fue abandonada dentro del Playhouse Theater. La gente vandalizó los animatrónicos, le robaron la ropa a Pedro, desfiguraron a Vilma al punto de arrancarle el rostro, y no parecía salida directamente de una pesadilla. Además, varias piezas fueron robadas. En 2019 el parque fue demolido. En su lugar se construyó el Buffalo Ridge Campground Resort. Pero si visitas el lugar hoy, aún puedes ver algunos dinosaurios decorativos que sobrevivieron al paso del tiempo, como si intentaran recordarnos lo que alguna vez fue el Bedrock City. Wonderland Eurasia. Halo Top. Mix-ins in every bite is Halo Top like never before. With 8 creamy and decadent. Esta historia es francamente frustrante. Involucra corrupción, despilfarro, destrucción ambiental y sobre todo abandono. Regresemos a 2019, cuando el presidente de Turquía inauguró Wonderland Eurasia, también conocido como Anka Park. Este parque fue anunciado como el parque temático más grande de Europa y símbolo del orgullo nacional. Pero tristemente, la realidad fue todo lo contrario. El parque abrió con una extensión de 1.3 millones de metros cuadrados. Contaba con 26 montañas rusas construidas por compañías reconocidas como Intamin y Zamperla, además de 2.117 atracciones menores, majestuosas fuentes, estatuas gigantescas
Y lo más emocionante, una enorme cantidad de animatrónicos. El parque tenía una expectativa de 5 millones de visitantes al año y costó la impresionante suma de $801 millones. Todo esto suena increíble, pero desde el inicio el parque pareció estar destinado al fracaso. En primera, se construyó sobre los terrenos de la granja forestal de Ataturk, una zona rural y boscosa. El proyecto fue duramente criticado por el ecocidio de esta área natural y estuvo rodeado de escándalos de corrupción desde su planeación. El parque tenía zonas espectaculares y una de las más populares era la selva de dinosaurios, principalmente porque albergaba a un dinosaurio animatrónico de 70 metros de largo. También había una atracción estilo Small World, con figuras piratas de películas de Disney, Alien y hasta Transformers. Pero todos los problemas estallaron en cuanto el parque abrió. Apenas 2 días después comenzaron las primeras fallas técnicas. Muchas atracciones estaban incompletas o fuera de servicio, lo cual afectó inmediatamente la reputación del lugar. Uno de los errores más graves fue con una montaña rusa que tuvo que cerrarse por problemas de seguridad. Y este incidente, junto con otros fallos, dañaron gravemente la imagen del parque. Pero eso no fue todo. Menos de un año después, el parque ya no podía cubrir los gastos básicos como la electricidad o el pago de sueldos. En febrero de 2020, Wonderland Eurasia cerró sus puertas y fue completamente abandonado junto con todas sus atracciones y animatrónicos. Gracias a exploradores urbanos como Explomo y Colacat Motovlog, a quienes deberían de seguir, por cierto, pudimos ver el estado actual del parque. Lo que encontraron fue desolador. Animatrónicos y decoraciones completamente destruidas, en pedazos. Ver tantos dinosaurios animatrónicos abandonados y deteriorados es desgarrador. Uno de los descubrimientos más perturbadores fue el animatrónico decapitado y empalado, como si fuera una advertencia. Un auténtico cementerio de animatrónico. Dentro del parque, las estructuras abandonadas y la naturaleza que comienza a invadirlo todo crean una atmósfera escalofriante. Las estatuas gigantes de dinosaurios se están desmoronando. El área de los Transformers parece salida de The Last of Us, y la antigua cascada jurásica que tenía una cabeza de dinosaurio ahora es una ruina fantasmagórica. Explomo también descubrió los restos de varios animatrónicos y atracciones mecánicas de los Picapiedra. ¿Por qué será que todo lo de los Picapiedra termina abandonado? Toda esta sección parece salida de Five Nights at Freddy's Security Breach, con dinosaurios animatrónicos que podrían cobrar vida en cualquier momento. También encontraron napas, bebidas aún en el refrigerador y figuras de dinosaurios entre puentes de madera y plantas falsas. Algunos animatrónicos estaban tan deteriorados que parecía que uno de ellos tenía el ojo encendido, dándole una apariencia aún más aterradora. Esta zona del parque era enorme, con dinosaurios de cuello largo e incluso mamuts animatrónicos. Ver todo esto en ruinas es simplemente desgarrador. El cierre del parque dio lugar a una batalla legal por la propiedad. En julio de 2022, un tribunal transfirió oficialmente el control de Wonderland Eurasia al municipio metropolitano de Ankara, pero el parque permanece abandonado, víctima del vandalismo, robos y destrucción. Irónicamente, se está discutiendo convertirlo en una zona verde recreativa, luego de todo el desastre ecológico que causaron para construirlo. La realidad es que el abandono de este parque se debe tristemente a corrupción, mala administración y a una total falta de planeación. Y duele ver cómo un proyecto con tanto potencial terminó siendo un monumento al desperdicio. Tenía potencial. Reginald J. Flutsnot. Esta es una historia muy corta, pero probablemente la más triste de todo el video. Ya hemos hablado antes de Aaron Fechter y su compañía Creative Engineering. Pero para quienes no lo conocen, Creative Engineering fue fundada por Fechter a principios de los años 80. La compañía se hizo famosa por crear bandas animatrónicas, en especial The Rock-afire Explosion, un grupo musical de 8 personajes a tamaño real repartidos en 3 escenarios. Durante esa época, Creative Engineering estuvo en su apogeo, generando ideas nuevas constantemente. Y para 1983, Fechter tuvo una idea ambiciosa. Un espectáculo que llamó The Electromation Excellence Show. Según Fechter, este sería el espectáculo animatrónico más grande, técnico y creativo jamás construido en la historia de los personajes animatrónicos. El show tendría 3 escenarios giratorios, dando un total de 9 escenarios en 27 metros de longitud, con 25 animatrónicos completamente programados y una gran cantidad de efectos especiales. Uno de los personajes creados para este show era Reginald J. Flutsnot. Reginald era un dragón encadenado a una bola de acero. Probablemente estaba destinado a tocar la guitarra dentro de la banda.
Se realizó una prueba de programación donde Reginald cantaba Light My Fire, interpretada por Duke Chapetta. Cantaba Light My Fire mientras exhalaba humo al ritmo de la canción. Este personaje fue creado con la intención de presentar el show en la convención de Yapa de ese año y así atraer posibles compradores interesados. Pero aquí es donde la historia se torna triste. La convención llegó y nadie mostró interés. Nadie quiso invertir y hasta el día de hoy no se sabe exactamente por qué. El espectáculo fue cancelado y tristemente Reginald fue devuelto al sótano de Creative Engineering y ahí se quedó, abandonado, deteriorándose día tras día. Y se nota el paso del tiempo en su estructura. Puedes ver el daño acumulado. Se rumora que había otros personajes creados para este show que nunca se terminó. Como uno al que los fans han apodado el Shrek Bear. Pero nadie sabe qué fue de ello. Esta es una historia muy triste y nos hubiera encantado ver el espectáculo tal como Aaron Fechter lo imaginó. I don't understand the red cards. This football is so confusing. I can help. Think of cards in football. Jaws, el animatrónico perdido de Universal Studios. ¿Nos creías si te dijéramos que uno de los animatrónicos más icónicos de los parques temáticos fue abandonado en uno de los lugares más aleatorios que te puedas imaginar? Quédate aquí para descubrir cómo ocurrió esto. Seguramente ya conoces la historia del Ride de Tiburón. El Ride de Tiburón abrió en 1990 con muchísimos problemas, al punto que tuvo que ser casi completamente reconstruida por Eastport International. Cuando finalmente reabrió, se convirtió en una de las favoritas del público, hasta su cierre en 2012, para dar paso a Diagon Alley del mundo de Harry Potter. Cuando se anunció el cierre, muchos fans se preguntaron qué pasaría con los tiburones animatrónicos de Ride. Por mucho tiempo nadie sabía nada. Pero hoy ya conocemos el destino de varios de ellos. Cuando la atracción cerró, muchos de los animatrónicos fueron subastados a distintos coleccionistas. Uno se vendió por unos $3,000, pero luego reapareció en eBay por $3,500. Alguien lo compró y desapareció de la vista pública para siempre. Sin embargo, una mañana un coleccionista llamado John Ryan estaba visitando una propiedad en Frederick, Maryland. Todo iba normal hasta que algo junto a la alberca lo dejó boquiabierto. Un tiburón saliendo de la grava, usado como decoración de jardín, en condiciones deplorables y completamente abandonado. Ryan, quien era un coleccionista, sospechó que podría ser uno de los tiburones de Jaws, aunque no coincidía con los tiburones usados en la película, que terminaron muy dañados tras el rodaje. Así que hizo lo más lógico. Le preguntó al dueño de la propiedad de dónde había salido el tiburón. El dueño simplemente dijo que ya estaba ahí cuando compró la casa. Intrigado, Ryan decidió investigar más a fondo y contactó a Chris Kiska, un experto coleccionista de objetos de tiburón. Y aquí es donde la historia se pone bastante interesante. Resulta que la casa había pertenecido a Michael Hightower, un ex vicepresidente y director ejecutivo de proyectos de Universal Parks and Resorts. Hightower había adquirido uno de los tiburones de Ride y lo usó como decoración de piscina. Ryan conectó las piezas de inmediato. Tenía que ser uno de los tiburones fabricados por Eastport International, la segunda empresa encargada de hacer los animatrónicos de Ride. Ryan y Chris rápidamente compararon las fotos, datos técnicos y especificaciones hasta confirmar que sí, era uno de los tiburones originales del Ride de Jaws. La confirmación final vino de parte de Eric Carrell, quien trabajó en esos animatrónicos y lo reconoció al instante. Este hallazgo ocurrió en 2018, lo que significa que el tiburón había estado abandonado durante 6 años como simple adorno de jardín. Pero a todo esto, ¿ahora en dónde está este animatrónico? Afortunadamente esta historia tuvo un final feliz. Ryan y su hermano lo restauraron y actualmente está en exhibición pública en un restaurante en Nueva York. Este es el centro de atención y una pieza clave en la historia de esta atracción tan querida. Pero increíblemente esta no es la parte más loca de la historia. Según múltiples fuentes confiables se dice que uno de los animatrónicos de Jaws está enterrado en una de las fuentes dentro de Universal Studios, lo cual significaría que fue abandonado para siempre. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto es verdad o solo una leyenda urbana? Y así terminamos esta lista. Por favor, deja un like y suscríbete y déjame una sugerencia de qué es lo que te gustaría ver para nuestros próximos videos. Esto ayuda muchísimo al canal y no me queda... Bueno, la verdad que el video estuvo muy bien aquí nuestro amigo Walt el Pato. Y pues la verdad creo que el que más me dio tristeza fue el de los tiburones porque estaban demasiado bien y los abandonaron nada más. Si quieren que sigamos reaccionando a videos, les recomiendo que se den a suscribir a mi otro canal, el cual es, búscalo como Pooper Void.
porque es en mi otro canal. Y hasta aquí lo dejamos. La verdad no lo pienso editar este video porque es una reacción y tengo que subir este video mañana. Así que gente, espero les haya gustado este video y nos vemos.